Bueno, jóvenes, buenos días con todos. El día de hoy vamos a ver lo que es centro de masa de un cuerpo rígido, ¿sí? Para eso vamos a poner compartir pantalla. Esta es la clase correspondiente del día de hoy. Entonces, anoten todos, ¿no? Pongan como título centro de masa de un cuerpo rígido, ¿ok? A ver, veamos esto, ¿no? Para un sistema de partículas, ¿listo? Entonces teníamos nosotros, ¿no? Aquí, para un sistema de partículas, ¿verdad? El centro de masa, la posición, el vector posición, el centro de masa, era la sumatoria, ¿verdad? De las masas I por la posición I, ¿de acuerdo? Con respecto a la, sobre la masa total. Entonces, eso se trataba cuando es un conjunto con un sistema de partículas, ¿verdad? Ahora, para un cuerpo rígido, digamos de esto era así, ¿no? Esto es cuando se trataba de un sistema de partículas en el espacio tridimensional, ¿no? Aquí tengo M1, aquí tengo R1, aquí tengo digamos que este sería R2, y aquí hay M2, y aquí hay un sistema de partículas M3, ¿ok? Ahora, pero para un cuerpo rígido, cuando se trata para un cuerpo rígido, el centro de masa de un cuerpo rígido, ¿verdad? El centro de masa de un cuerpo rígido estaría dado, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, en el caso que vamos a resolver más adelante, ¿no? Se me ocurre, en el caso que luego ya lo vamos a resolver. Esto es B y esto es C, ¿no? En el caso, supongamos, de una placa. Esto ya se trata de un cuerpo rígido, ¿no? En el caso de un cuerpo rígido, ¿sí? Ya no es la sumatoria de las masas por las posiciones iniciales, las posiciones, vector posición, ¿no? Sino que en el caso del cuerpo rígido es algo parecido a esto, ¿no? El R, centro de masa, ¿no?
es la integral. ¿Ves la sumatoria? Ahora es la integral. ¿Sí? Por R diferencial de masa sobre la masa total. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que como el vector posición R estaba por la posición en X, centro de masa, y más la posición en Y, centro de masa J, y si fuera necesario, la posición de Z, centro de masa K, son los vectores unitarios. Entonces, por ese motivo, entonces X, centro de masa, va a ser igual la integral de X por el diferencial de masa. No se olvide que esto es de X, ¿verdad? X sobre la masa total. Lo mismo, Y, centro de masa, la integral de Y por el diferencial de masa sobre la masa total. Asimismo, Z, centro de masa, la integral de Z, diferencial de masa, sobre la masa total. Entonces, con esto de aquí, con esto, ¿ya? Nosotros podemos luego pasar a determinar, a manera de problema de aplicación, este problemita de aquí, ¿no? Determine las coordenadas del centro de masa, ¿sí? De una placa triangular homogénea de espesor constante. Entonces aquí le vamos a agregar que no ha salido bien, esta es la posición B. Todo esto tendría una distancia B, digamos, ¿no? Esta es la posición B. Y esto una altura C. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos. Vamos a resolver paso a paso esta situación. A ver, al determinar que se trata de una placa triangular homogénea, entonces vamos a ver qué significa homogénea para nosotros. Hay que saber, homogénea. Homogénea para nosotros jóvenes nos va a significar que en todas las partes del material, en cualquier parte del material, su densidad va a ser constante. Homogénea. ¿Sí? En todo el material, en todas sus partes de esa placa, en cualquier parte de la placa, su densidad es constante. ¿De acuerdo? Y solo por recordar, ¿qué era densidad? Si alguien, ¿qué era la densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. ¿Ok? Que en este caso, ¿cuál sería la masa? Entonces le vamos a poner aquí simplemente le vamos a poner aquí masa, de masa M, este M es la masa, y el volumen, ¿sí? Sería igual con estas dimensiones. ¿Cuál sería el volumen de esta placa? Va a ser por el por sobre 2, ¿no? C por B sobre 2. Ese C es por el B área. por E sobre 2. Exactamente. Esa es el área, el área por el espesor, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí algo importante, dice que el espesor de esta placa es constante, ¿ya? Espesor constante. Entonces, por eso es que el área de toda esta placa por el espesor me da el volumen, ¿no? Entonces, el volumen, sí, de esta placa sería igual a 1/2 de B por C. 1/2 B por C es el área por el espesor. ¿De acuerdo? Entonces, la densidad que en algún momento a la final la vamos a usar, sería la masa, ¿verdad? Esta masa de aquí le ponemos masa M nomás, ¿ya? Esta masa dividido por el volumen, que es 1/2 de B por C por E. Quiere decir entonces que la densidad de esta placa triangular y de espesor constante, ¿no? Sería 2 veces la masa sobre B por C por E. Bueno, digamos así, ¿no?
en algún momento la vamos a usar. Ya, entonces tenemos aquí que la densidad para esta placa, para que es masa sobre volumen, ya, y esto quedó ya que es 2 veces la masa de la placa sobre B por C por E, ¿no? E es el espesor de la placa, ¿ok? Entonces, ahora vamos con lo siguiente. Como me piden las coordenadas, o sea, lo que quiere decir que yo tengo que definir así, R centro de masa es igual a X centro de masa por Y, vector unitario, Y centro de masa por J. Está en el plano, ¿no? Entonces, hasta ahí nada más. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, X centro de masa será, ¿cómo sería? La integral de qué, jóvenes. A ver los que están Del B diferencial de masa. A ver. B diferencial de masa. A ver, vamos aquí. Ahí No, está. M por X, y. Ahí está, mira, ahí está. ¿Cómo se determina la X centro de masa? X diferencial de M. Exactamente. Entonces, eso, por eso que tienen que ir anotando y entendiendo, ¿no? Y luego para Y, esto de aquí. Entonces, ahí estamos. Entonces, esto es X por diferencial de masa sobre la masa total, M. ¿Ya? Sobre la masa total, M. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pequeña aclaración y aquí para no confundirnos, ¿no? Esta M de aquí, que es la masa total, yo le había puesto M minúscula, la vamos a poner aquí M grande, y aquí M grande, ¿ya? M grande, ahí está. ¿De acuerdo? Entonces esta de aquí, esta es la masa total, M grande, ¿ok? Entonces ya hicieron las correcciones, aquí está bien, masa sobre volumen, 2M veces, 2 veces la masa M grande sobre BC, ¿de acuerdo? Y entonces esta masa de la placa le ponemos M grande, ¿ya? Y ahí está todo corregido, ¿no? Listo. Ok. Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a borrar esta partecita para trabajar en la parte. Ya, esto espero que hayan anotado. ¿Qué significaba que la placa era homogénea? Que tenía volumen constante. Densidad. Densidad. Pero en cada parte era. Que su densidad era la misma en todas partes, ¿no? Perfecto. Listo. Entonces, vamos a, como nosotros teníamos lo siguiente, de forma general, la densidad es igual, digamos, a masa sobre volumen, de forma general, ¿ya? Entonces, la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿ya? Entonces, atienda, en forma diferencial, yo pongo que dm, ¿ya? Va a ser igual a que la densidad es constante, ¿no? De todo el material, eso no va a cambiar, ¿no? Entonces pongo
la densidad por el diferencial de volumen. ¿Sí? Ahora, si volumen es igual a ¿qué? Al área por el espesor, ¿verdad? Pero el espesor en esta placa es constante en forma diferencial. Yo voy a poner que el diferencial de volumen será igual a ¿qué, jóvenes? Al espesor por El diferencial del área. área. diferencial del área. ¿Ok? Entonces, hasta ahí tenemos, ¿no? Entonces, este diferencial de masa, yo lo voy a colocar como el diferencial de masa va a ser igual a la densidad por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen, densidad, mire, por el diferencial de volumen. Y el diferencial de volumen es el espesor por el diferencial de área. Entonces, por eso coloco aquí el espesor por el diferencial de área. Digamos que esto de aquí, para que vaya cogiendo forma esto. Entonces, vamos con esto. A ver, esta es la variable X. Esta es la variable X, ¿verdad? Entonces, yo de aquí para acá, cojo un X variable, ¿sí? ¿Ya? Y a este X de aquí, atiendan, a este X de aquí, y si cojo un pedacito de longitud de aquí, ¿qué se llamará esto, joven? El pedacito de X. Sí, exactamente. Entonces, esto es de X. ¿De acuerdo? Entonces, a este X, atienda, le corresponde un valor de Y. Profe, ¿por qué de X? Porque varía. No, aquí pues de X, mire, vea. Si yo cojo esto, X, y yo digo que esta es la variable X, atienda, ¿de acuerdo? Yo digo que esta es la variable X, de aquí para acá X, y de aquí para acá cojo un pedacito de aquí, un pedacito, ese pedacito de aquí, este pedacito es lo que se llama el diferencial de X. ¿Ya? Ya, pero ¿por qué la D? La D es de un diferencial. Ah, ya. Perfecto. No es de dedo, es de X, diferencial de X. Ya. ¿Sí? Entonces, mire, a este X le corresponde un valor de Y. ¿Verdad? A este X le corresponde un valor de Y. Entonces, ¿qué pasaría si multiplico este de X? A ver, atiendan bien aquí, ¿no? Si multiplico este de X, que es del ancho de esto, por Y. A ver, entonces vamos por aquí. Para que esté entendido, yo cojo ahora, multiplico este pedacito de X, que es de este ancho, ¿no? Y multiplico por esta altura Y. ¿Qué sería eso, jóvenes? El diferencial del área. Exactamente, el diferencial del área. Por eso, jóvenes, esto de aquí, todo lo que está sombreado, es el diferencial de área. En otras palabras, lo voy a poner aquí otra vez así, bien bonito, ¿ya? Yo tengo, digamos así, esto es Y. Y este ancho de aquí, ¿cómo se llama este ancho? De X. De X. X. Que entonces toda esa área sombreada, si todo esto es de X, entonces el área sombreada, ¿qué será? El diferencial de área. ¿Qué es? El de X multiplicado por Y. Entonces aquí tenemos el diferencial de área, y escribiéndolo mejor va a ser Y por el diferencial de X. Entonces, ¿cómo sería esto? El diferencial de masa, ¿verdad? Va a ser igual a Densidad
por espesor, por Y, por diferencial de X. Perfecto. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Y ahora ya se puso un poquito más fácil esta integral. X, ¿verdad? Que está aquí, por el diferencial de M, que está aquí. Entonces lo voy a poner aquí por si acaso con paréntesis para que no haya densidad por el espesor, por Y, por dx, cierro paréntesis, divido para la masa, ¿ok? Y ahora, como es una integral, tiene que haber un límite. Entonces aquí estaba el límite de la integral. ¿De dónde a dónde sería? Para hacer todo a lo largo de la placa. De 0 a B. De 0 a X. Exactamente. De 0 hasta B. ¿De acuerdo? Entonces, ya vamos a dejarlo trabajando. Yo sé que ustedes quieren ya seguir trabajando. A ver, el X centro de masa va a ser igual a ¿qué? X densidad, espesor por Y y de X. Pero hay algo importante aquí. Y, ¿cómo lo puedo sacar aquí? Y, vamos a sacarlo aquí. Y, yo puedo poner de acuerdo aquí como función de X. ¿Se lo podrá poner Y en función de X? Una expresión general. Y en función de X. Sí. ¿Cómo sería esa expresión? A ver. Menos Y. X. ¿Ah? Menos X más C. Menos MX más C. Exactamente, ya. ¿De acuerdo? La pendiente. ¿Cuál es la pendiente entonces? Negativa, pero sería un... Menos C sobre B. Exactamente. Menos C sobre B, sí. Menos C sobre B, que es la pendiente, por X, ahí está lo que dijo alguien, ¿no? Menos, o MX más ella, pero M es negativa. ¿Y cuál es la intersección? C. Exactamente. A ver. ¿Esta ecuación está entendida o no? Es la ecuación de una profe, recta. no entendí muy bien. Ya, es la ecuación de una recta. Sácame la ecuación de esta recta. ¿Cómo sería? Ya, la MX más, ya, sí. Eso, MX más el intersecto. Pero el intersecto no es B, sino que es C. ¿Estamos de acuerdo todos? Yo todavía estoy algo confundido en la parte donde se llegó a la integral. ¿Cómo se llegó? A ver. A ver, por definición, la ubicación en X del centro de masa es la integral de X, de M. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sobre M. Sí. Ya, perfecto. Ahora, la densidad, en forma general, es masa sobre volumen. ¿Estamos de acuerdo aquí? Sí. La masa es densidad por volumen. La masa es densidad por volumen. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí. En forma diferencial, yo puedo decir que el diferencial de masa es igual a la densidad, que es constante, porque eso no va a cambiar, por el diferencial de volumen. Listo. Ahora, el diferencial de volumen, como volumen es área por espesor, entonces el diferencial de volumen yo lo puedo poner como el espesor por el diferencial de área. ¿Por qué? Porque el espesor es constante. Entonces, volviendo a retomar el tema, la diferencial de masa es densidad por diferencial de volumen, y me queda densidad, y diferencial de volumen es E por diferencial de área. ¿Pero qué es el diferencial de área? El diferencial de área es el dx por y, el ancho por la altura, que está rayado aquí. ¿Ya? Entonces, el diferencial de área es y por dx.
Entonces vuelvo a escribir diferencial de masa, va a ser igual a densidad por espesor por diferencial de área. Pero el diferencial de área es y por dx. Entonces ahora todo esto lo pongo dentro de la integral, que era x por el diferencial de masa, que es todo esto. Y esto es lo que tenemos. Sí, ya entendí. ¿Sí? Trataría Luego, que era de diferencia de masa y reemplazo ahí. exactamente. Y entonces ahora tengo este y, pero este y no es constante, es variable a lo largo de x. Entonces tengo que hallar una expresión, ¿sí?, de y a lo largo de x, que es de esta ecuación. Entonces, jóvenes, ahora ya les queda a ustedes, aquí ya los voy a dejar trabajando. Esto va a ser la integral de 0 hasta b de x, ¿sí? Densidad. ¿La densidad va a ser variable o constante? Constante. 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 Eso sale luego de la integral que una constante. El espesor, variable o constante. 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 Sale también de la integral. Y entonces queda por y. Pero y es menos c sobre b por x, no se olvide, más c, por dx, por diferencial de x, ¿no? Entonces, todo esto sobre la masa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Es x centro de masa, la integral. A ver, un momentito. ¿Pero qué está pasando con esto? Con la densidad y el espesor. Como son constantes, Podemos sacarlo. sale de la integral. Entonces queda aquí densidad por Por espesor, ejemplo. ¿verdad? También la masa, ¿verdad? Y una vez la masa aquí, la masa, ¿ya? Esto y esto es constante, sale. Y entonces queda aquí por todo lo que quede de qué? De la integral de 0 hasta b de x, ¿de acuerdo? Y una vez vamos haciendo la destrucción del paréntesis, ¿no? Para que quede ahí. Menos c sobre b por x al cuadrado más c por x. Ya, muy bien, excelente, excelente. Entonces ya esto saqué de la integral, esto y sobre m, y entonces quedó la integral de x. Entonces, como dijo, la integral de menos c sobre b por x al cuadrado más cx de x. Ahí estamos bien. Sí. ¿Sí? No se olvide Sí, que profe. este es cx, ¿ah? Cuidado, este es paréntesis, para que no se vaya a confundir. Este que cierra con este. Perdón, con este de aquí. Y, hay y luego todo esto tiene un paréntesis grandote. Ok. A ver, vamos entonces. Ya borramos esta partecita de aquí, que espero que ya la hayan anotado. Una integral con muchas constantes. Con muchas constantes. A ver, veamos. Entonces tenemos aquí, bueno, X, centro de masa, densidad por espesor sobre la masa total, ¿no? Y aquí todo esto por la integral de 0 hasta b de, ¿ya?
menos C sobre B X cuadrado más CX, cierro paréntesis, por DX. Así estamos, ¿no? A ver, vamos, ¿cómo sería esto? La densidad por el espesor sobre la masa total. Vamos integrando, ¿cómo sería esto? Menos Menos C. C sobre B, C sobre B, X al... X al cubo sobre 3. Sobre 3. Entonces le ponemos aquí 1/3, ¿verdad? 1/3 de C sobre Sobre B, B X al cubo, al ¿no? cubo. ¿Y aquí cómo sería? Más C medio. CX al 1/2 de CX al cuadrado. Perfecto. Evaluada en 0 y en B. 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 Entonces vamos con esto. Todos vamos trabajando para que ustedes vayan comparando, ¿no? De la masa total. Evaluando en B. Evaluando en 0, todas se hacen 0, ¿no? 0, 0, ¿no? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ¿cómo quedaría? Menos 1/3 de CB al cubo sobre B más 1/2 de CB al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué pasa con esto? Se simplifica. Se simplifica abajo y arriba queda un exponente arriba de 2, ¿no? Entonces vamos a poner esto de aquí. Listo. Entonces, ya con esto, Profe, a mí me dio densidad por espesor por C por B cuadrado sobre 6M más la constante. eso, ya vamos a simplificar eso, ¿ya? Ya vamos a simplificar. Hasta ahí veamos, ¿ya? Vamos a continuar con eso. No queda ninguna constante. Ya vamos a continuar con eso para ver qué es lo que nos queda, ¿ya? A ver, veamos. Entonces aquí tenemos X, centro de masa, la densidad por el espesor sobre la masa, y aquí me queda menos 1/3 C por B cuadrado más 1/2 de C por B cuadrado, ¿ok? Entonces vamos a simplificar esto para ver cómo queda. X, centro de masa, densidad por espesor sobre la masa total, y aquí Ay, tenemos profe, de 6. paso usar factor común C para, o sea, ponga C afuera. También, sí, sí, ya vamos para allá, no hay problema. Está muy bien eso. Ya. 1/6 de C de B al cuadrado. Entonces sería, a ver un ratito, ¿no? Esto sería, esto para esto sería a 2, ¿no? ¿Cómo Sí. queda aquí? Menos 2CB al cuadrado. 2CB cuadrado. Y esto sería 3CB al cuadrado. 3CB al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a quedar aquí? Vamos viendo. Esto va a ser igual a densidad por espesor sobre la masa, ¿ya? Y aquí me va a quedar 1/6 de CB al cuadrado. CB cuadrado, ¿de acuerdo? Sobre 6, ¿de acuerdo? Ok, entonces, veamos de aquí. Veamos cómo podemos simplificar. Nosotros teníamos hace un momento ya que la densidad de la placa era igual a ¿qué? A 2 veces la masa sobre B por C por E, ¿no? ¿Sí recuerdan eso? Sí. Ya, entonces como yo tengo densidad por E sobre M, entonces mire, vean,
densidad por E sobre M, esto por esto y sobre M, ¿cómo quedaría aquí? Eso sería igual a ¿qué? A 2 veces, B, o sea, sobre BC. así estamos bien, ¿no? Sí. Entonces, esto de aquí, X centro de masa, será igual a ¿qué? A 2 veces B por C por C B cuadrado sobre 6. A ver, simplifiquemos ahí lo que se pueda simplificar y cómo quedaría. 1/3. B sobre 3. Exactamente. Sobre... Así es, jóvenes. Entonces, a ver, vamos con esto. Cambiar de color. Entonces, atienda, nosotros aquí ya determinamos que esta ubicación para X centro de masa es para una placa triangular homogénea, es a 1/3 de B. Como se trata de un triángulo, ¿sí? Hay una analogía. Mire, se trata de un triángulo, sería lo mismo hacer de 0 hasta C. Entonces, por este motivo, ¿de acuerdo? El Y centro de masa, ¿cómo sería? Si de aquí, que es un lado del triángulo, es 1/3 de B. de C. Exactamente. Entonces, queda 1/3 de C. Profe, no importa si el triángulo sea equilátero, o sea, no importa nada de eso, solo importa que sea un triángulo, nada más. Es Un que no pasaste triángulo, ningún dato de triángulo equilátero, entonces es independiente de eso. ahí tendríamos que evaluarlo, ¿no? Todo depende de la función, o Sí, sea, ahí tendríamos. estamos, no, Por lo tanto, ahí tendríamos que evaluarlo realmente. Ahí que yo creo que sí cambiaría. Tendríamos que hacerle la integral. Pero para un triángulo, así como está aquí, como se ve ahí, a 1/3 de la base y a 1/3 de la altura. De ahí tendríamos que integrarlo para demostrarlo, ¿no? La verdad que no lo he hecho. Entonces, hasta eso es lo que vamos a manejar, jóvenes. Un triángulo, como se indica ahí, un triángulo rectángulo, ¿sí? No más allá porque nos llevaría unos cálculos más complicados. Entonces, hasta eso que usted sepa. ¿Sí? Entonces, atienda, en resumen, para este triángulo rectángulo de base B y de altura C, quedó demostrado que el centro de masa es a 1/3 de B. Y que la altura del centro de masa, esto de aquí es 1/3 de C. Y, jóvenes, atiendan, ya con eso, esto sí que es importante, ¿no? Para rectángulos, ya no vamos a hacer la integral porque para rectángulos, si esto es A y esto es B, ¿sí? El centro de masa se encuentra en el cruce de las diagonales, ¿no? O sea, atiendan, de aquí para acá, su centro de masa va a ser, X centro de masa va a ser A sobre 2. Y la altura del centro de masa, que también lo podemos demostrar con una integral, esto de aquí sería B sobre 2. Centro de masa. Y para una placa rectangular, ¿sí? Para una placa rectangular homogénea. Y de espesor constante, ¿no? Y ahora, si la placa fuera circular y homogénea, el centro de masa se encuentra en el centro.
Y con eso nos manejamos para este curso. No más. No más cálculo, tampoco un poquito más avanzado, ahí nada más suficiente. Ahora, ¿ya notaron esto? Pero un círculo, el centro de masa es en el centro. Entonces, jóvenes, atiendan. Ahora, cuando tengamos esta situación, el centro de masa para un conjunto de placas homogéneas y de espesor constante, le pongo el caso, supongamos así, ¿ya? Placas homogéneas y de espesor constante, ya le vamos a poner el caso. Esta es una placa 1. Esta es una placa 2. Se me ocurre poner esta placa 3. ¿Ya? Ahí están las 3 placas. Listo. Atender. Quiero que entiendan lo siguiente, mire. Como son placas homogéneas y de espesor constante, entonces atiendan, el X centro de masa, atiendan, lo podemos manejar de esta manera. Sumatoria de las masas Y por la posición XY de su centro de masa. De cada uno tiene su centro de masa, ¿no? Cada placa tiene, en esta ya sabemos dónde está el centro de masa de esta placa, de la placa 3. En el cruce de las diagonales. En el cruce de las diagonales, exactamente, en el cruce de las diagonales, ¿no? Bueno, cada una tiene su centro de masa, su centro de masa y su centro de masa, ¿ya? Ese ya lo sabemos. Y si fuera triangular, también lo sabemos, ¿ya? Sobre la masa total. Atiende. Entonces, como la masa es, atienda, densidad por volumen, entonces yo pongo la masa 1 será la densidad, que es la misma para todos, ¿sí? La densidad por el volumen. ¿Pero qué es el volumen? El área 1 por el espesor. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la densidad es constante porque son placas homogéneas todas, de la misma densidad, y que el espesor de las placas también es constante para todas, ¿sí? Entonces, ahí van a encontrar lo siguiente. Entonces, esto va a quedar aquí, ¿verdad? M1, densidad área 1 por el espesor, que es lo mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Miren. X centro de masa va a ser igual a la sumatoria. Entonces sería M1, densidad por área 1 por el espesor. Esta es la masa 1, ¿no? ¿Estamos hasta ahí bien? Esta es la masa 1. Por X1. Por la posición de X1 del centro de masa de la placa 1. Para la otra sería más masa 2. ¿Cómo sería para la masa 2? Densidad 2 por, a ver si están entendiendo. Área 2. Por el área 2, por el espesor, cierro paréntesis por X2. ¿De acuerdo? Entonces, y así sucesivamente, ¿no? Sobre, ¿cómo quedaría aquí? Luego sería densidad área 3 por X3, ¿no? Y aquí en la sumatoria, la masa total, ¿qué sería? La masa 1. Más la masa 2 más la masa 3. Exactamente, que es densidad por área 1 por espesor. ¿De acuerdo? Más la densidad por área 2 por espesor más punto suspensivo. En forma general, para placas homogéneas Factor común. de espesor constante, ¿cómo quedaría?
sea, profe, esto de aquí aplica para placas que tienen el mismo espesor y que tienen Son homogéneas. misma densidad. Así es. Así O es. sea, todas. Así es. Ok, profe. Sí, señor. Si tuviera Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Qué se simplifica? la densidad y el espesor. Tanto arriba como abajo, ¿no? Ujú. Profe, una pregunta, profe. Diga. O sea, esta definición también aplica, por ejemplo, qué sé yo, que la placa 1 sea el espesor y la densidad un poco diferente a la del medio No, y a otra. no. Las tres deben ser placas homogéneas y de espesor igual. Sí, placas, todos, exactamente. Todas tienen densidad constante. Todas. Son de la misma densidad, me refiero. ¿Sí me explico? Y espesor constante. Todas. O sea, todas las placas son del mismo material y del mismo espesor. Ah, ya, listo, profe. Perfecto. Entonces, por eso que ustedes van a encontrar esto, mire, ¿ve? Ya se van a encontrar con unas formulitas que en algún momento lo han visto. ¿Cómo quedaría arriba? Área 1 por X1 más área 2 por X2 más área 3 por X3. Perfecto. Por eso que para este conjunto de placas del mismo material, del mismo espesor todas, entonces X centro de masa es la sumatoria de las áreas I por XY, ¿sí? Sobre la sumatoria de las áreas Y. Por eso es que en algún momento ustedes van a ver, en algún momento van a ver por ahí que aparece esa expresión. Pero salió de ahí, ¿no? Listo. Con eso, ¿ya notaron? Lo mismo sucede para allá. Las áreas I por Y sub I. Pero, ¿qué era X sub I? Para ver si hemos entendido. ¿Qué es X sub I? Es la posición en X del centro de masa de cada placa. Exactamente. Muy bien. Excelente. Entonces ya con eso, ahí están, jóvenes. Aquí le vamos a poner un sistema de referencia para todos. Aquí está. Este es mi 0, 0, ¿ya? Listo. Entonces, a ver, ¿en cuántas placas le dividimos ahí? ¿Ve? En 2. En 2, ¿de acuerdo? Nos tienen que hacer la parte más fácil para ustedes, ¿no? Que ustedes mismos se le hace la parte más fácil. Esta es la placa 1. Y esta es la placa 2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo sería? A ver, vamos, veamos, ¿cómo sería? Voy a ubicar X centro de masa. ¿Cómo sería? Área 1 por X1 Más área 2. área 2 Área 2 por X2. Y la sobre suma de área ambas 1. Listo. A ver. ¿Cómo quedaría aquí? 3A cuadrado por X1
3A al cuadrado, que sería el área 1, ¿no? Ajá. Y el X1, ¿cuánto valdría el X1? 3 medios A, ¿no? Sí, tres medios. 3 medios de A. Ah. Perfecto. Entonces le ponemos aquí 1.5A. Estamos bien, 1.5A, ¿no? Sí, profe. Más, A cuadrado Por 3 medios de A. entonces, No. por si acaso alguien no lo está viendo, este Ah. sería el centro de masa de esta placa. Ujú. Para la primera, 3 medios de A. Y aquí También lo mismo. también Sí. sería el centro de masa de la otra placa. Listo. Entonces, ¿qué sería? El área A cuadrado, 1.5A. 1.5, exactamente, 1.5A. Dividido para el área 1, 3A cuadrado más A cuadrado. aunque alguien ya se va a dar cuenta, por simetría y por homogeneidad de las placas, Profe, en X, el centro de masa, ¿cuánto tiene que el salir? área 2, área 2, 4A cuadrado por 1.5A sobre 4A cuadrado. ¿Cuánto salió? 3. profe, Diga. en el área 2 sería A cuadrado por 0.5A, ¿no sería? No. Mire, todo con su referencia. 3A, Este 3. es el referencia, 0, 0. Tiene que ubicar de acuerdo al sistema de coordenadas. ¿Sí está claro o no? Ah, ya, es que yo había cogido solamente como que el cuadrito de arriba y había puesto la No. mitad. Todo con esto. Esto es importante, de acuerdo al sistema de coordenadas. Hola, diga, por lo Ay. menos. Salude. Hola. 1.5A, profe. Exactamente. Sí. Entonces, eso sí tiene sentido. Era de esperarse, aunque ya algunos se han de haber dado cuenta, ¿no? Eran de esperarse, ¿por qué? Porque la placa tiene un eje de simetría aquí. ¿De acuerdo? Y como la densidad es homogénea en todas las placas y el espesor es constante en todas las placas, entonces tenía que coincidir en eso. Listo. ¿Y cómo quedaría? ¿Qué hora tenemos en primer lugar, si alguien me ayuda? 3 para las 12. Ya, nos queda todavía 3 minutitos. Bueno, entonces queda como tarea para ustedes evaluar el YCM. Listo. Ahí están las respuestas para que verifiquen, ¿ve? Pero no se olviden que esto está con respecto a qué? Al sistema de coordenadas donde usted lo vaya a ubicar. Este es mi sistema de coordenadas 0, 0 con respecto a este. ¿Sí? Porque si usted cambia el sistema de coordenadas, lo pone aquí en el centro y es otra, ¿no? Listo. Ahí tienen la respuesta. Y anoten, ahí está, jóvenes. Lea, por favor, Ulloa. No hay reactivo en la próxima clase. Estudiar la lección del viernes 27 de noviembre de 2020. Contenido, trabajo y energía, cantidad de movimiento, choques y centro de masa. Listo, jóvenes. Profe, disculpen, Un profe. minutito. Profe, mándanos el ejercicio resuelto.